ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Es especialista y tiene una larga experiencia en agua potable, 35 años en gestión institucional, en el desarrollo de programas, proyectos y propuestas tecnológicas innovadoras en agua potable y saneamiento rural y urbano marginal en diversas regiones del Perú. Es vicepresidente y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto de Promoción, la Gestión del Agua IPROGA y la Red de Agua Segura, del Comité Sectorial de Agua y Saneamiento y del Consejo Administrador del Fondo de las Américas. Asimismo, fue presidente de SER y ha participado en diversas consultorías de agua y saneamiento. Entre las publicaciones, su especialidad se tiene agua potable para poblaciones rurales, sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento. Es coautor de la Guía de Orientación de Saneamiento Básico para Alcaldías Municipales Rurales y Pequeñas Comunidades de CEPIS, de la Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de la Salud. Agua para las zonas periurbanas de Lima Metropolitana, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, Prácticas e Higiene de Población Periurbana de Lima Metropolitana, igual por el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y otros. Y finalmente, en representación del SER, ganó el Premio Nacional de Cultura del Agua 2019, organizado por la Autoridad Nacional del Agua en la categoría de Buenas Prácticas en Gestión de Recursos Hídricos. Subcategoría Fundaciones, ONG, también fue ganador del Premio Nacional de Creatividad Empresarial en Sistemas de Agua y Saneamiento No Convencional Intradomiciliario, organizado por la UPC junto con el Diario del Comercio RPP, entre otros. El tema que nos va a exponer hoy es aspectos básicos de los proyectos de agua y saneamiento rural, e inmediatamente le damos el pase. Bienvenido, ingeniero Roger Agüero Pidman. Adelante. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla y agradecer por la invitación al ingeniero Godofredo Gil Saavedra, con el que hemos tenido contacto. El tema que nos convoca esta noche, como lo ha señalado el ingeniero, son los aspectos básicos de los proyectos de agua potable y saneamiento rural en el Perú. Y un segundito. Bueno, primero quisiera hacer un saludo pues muy especial por los 35 aniversarios del capítulo de Ingeniería Agrícola del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lambayeque, por medio de su presidente, ingeniero José del Carmen Pantapaz. Así también saludar por los 52 aniversarios de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, por medio de su decano, doctor segundo Avelino Sánchez Pusta, y asimismo hacerles un saludo especial a todos los colegas agrícolas que están de aniversario, y también saludarle a todos los presentes que nos acompañan esta noche. La exposición he organizado en dos temas principales, y quizás con la mirada del doctor Juan Enrique Rubino, que nos ha mencionado, que no vamos a ver mucho la parte técnica, pero sí más o menos los aspectos importantes, cómo actualmente se está abordando el tema de agua y saneamiento en el Perú, a diferencia de otras décadas, pues de los años 70, 80, parte de los 90, que solo era una mirada más de ingeniería, y por tener solo ese componente, no tuvieron muchos resultados. Estos dos temas, uno está relacionado en el contexto nacional, y para ubicarnos más o menos, ver la cobertura y otros aspectos importantes,
Y también, ya más directamente relacionado al tema, los aspectos básicos de los proyectos de agua y saneamiento rural en el Perú, con los puntos que ahí se señalan. Sobre el primer punto, el contexto nacional de agua potable y saneamiento, en dos ítems divididos, la existencia de la escasez hídrica y también de las brechas en agua y saneamiento. Sobre el primero, escasez hídrica, como ya todos los agrícolas conocemos, tenemos bastante recursos hídricos, que está por encima del promedio de Sudamérica, pero el problema es que están mal distribuidos, ¿no? Como para poner solamente un ejemplo, que en la cuenca del Pacífico está el 70% de la población, y en la cuenca del Atlántico, bueno, debo señalar que está mayor parte de la población en el Pacífico, pero la disponibilidad de agua se cuenta solo con 1.8. Y en cambio, en el Atlántico tenemos el 26% de la población y está el 97.7% de nuestra disponibilidad de agua. Y una otra porción más pequeña en la cuenca del Titicaca. Pero también quisiera compartirles la información que he encontrado en el Plan Nacional de Agua y Saneamiento del sector, del 2022 al 2026, donde señala que el 82% del Producto Bruto Interno se genera en la cuenca del Pacífico. Pero también ahí menciona que las cuencas de Chillón, Rímac, Lurín, solo cuentan con 0.7% de los recursos hídricos y está el 32% de la población. A lo señalado, también quisiera mencionar que la pérdida de los glaciales altoandinos causado por el cambio climático. En los últimos 50 años, el 50% del volumen de nuestros glaciales han disminuido. Y eso yo puedo evidenciar como ancashino, que de niño conocí varios nevados de la Cordillera Blanca, y ahora lamentablemente muchos de ellos han desaparecido, y lo mismo también pasa en varios países de Sudamérica, por ejemplo en Colombia, Ecuador, en nuestro país, Bolivia, Chile y también en Argentina. Entonces es un fenómeno global que ya está con nosotros y frente a eso hay que tomar algunas medidas. Pero como diagnóstico quisiera llamar la atención también en este punto. Por otro lado, relacionado a las brechas del acceso de agua y saneamiento, son números, como lo han mencionado, pero importantes. Un poquito más de 6,5 millones de peruanos habitan en las zonas rurales, que con relación a la población total nacional hacen un 21,2%. Y de esta cobertura de población, 1.486.020 millones de personas del ámbito rural, 22.4%, no tienen acceso de agua potable. En este punto también quisiera mencionar muy brevemente, reconocer que el sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y entidades privadas y la cooperación en estos últimos años han hecho que la brecha se acorta, pues no, que 30, 40% que estamos, ahora estamos por encima de los 70%, 76% para ser más exacto. En cuanto a la cobertura, hemos crecido. Sin embargo, solo el 2.7% de hogares consumen agua segura. Y ahí el tema ya es de sostenibilidad, porque la cobertura se ha avanzado y tenemos muy bajo porcentaje que se consuma agua de buena calidad. Por el lado de saneamiento, en zonas rurales es mucho más compleja, más grave. 4.823.116 millones de habitantes, que hacen a 69.8%, no tienen acceso a los servicios de saneamiento. A eso, a lo dicho,
todavía para mí es mucho más complejo porque hay una población grande de 3.5 millones que no es atendida por el Estado dentro de una política definida, y son poblaciones que son menores de 200 habitantes. La población rural lo define, más adelante también lo vamos a ver, ese punto, el sector que son menores de 2.000 personas, pero mayores de 2.000 personas. Y los que están por debajo no son atendidos. Sin embargo, esto va a colisionar con su plan y los objetivos que mencionan que le van a dar prioridad a las poblaciones de extrema pobreza y de mayores necesidades. Sin embargo, en estas poblaciones aisladas, dispersas en algunas, son los que se ve más evidente todas las necesidades básicas de servicio, como por ejemplo la educación, la salud, la comunicación, los servicios de agua y saneamiento, y son poblaciones, por lo tanto, más pobres que de otros centros poblados. Por lo tanto, urgente la atención, pero también cabe señalar que con cuántas veces vamos exigiendo al Estado, desde hace un año, se podría decir, que ya el Programa Nacional de Saneamiento Rural ya tiene planteado en el rediseño de su programación, y esperamos también en su aplicación masiva para poder atender a este sector. Pero no solo las brechas es un problema, ¿no? Sino también la calidad de los servicios y la sostenibilidad, que se sustenta pues en el poco porcentaje de hogares que consumen agua de calidad. Y eso también va relacionado estrechamente con la gestión. Eso con un diagnóstico bastante rápido, corrido. Y el segundo punto son los aspectos básicos de los proyectos de agua potable y saneamiento rural en el Perú. Acá me he centrado más, como les decía, porque ya se aborda con otras estrategias de una manera integral, donde participan diferentes profesionales, se ven diferentes enfoques, diferentes estrategias, diferentes lineamientos. Por lo tanto, los proyectos tienen que contener los temas principales que se va a señalar y explicar para poder encontrar su sostenibilidad y también su valoración en la misma gestión de los servicios. Los puntos que señalo acá, por uno es, para iniciar, es el marco conceptual de la intervención. Luego es la estrategia de intervención. Se toca también el derecho humano al agua y saneamiento, la igualdad de género, acceso universal a los servicios, la prestación de los servicios, la sostenibilidad ambiental y seguridad de abastecimiento, la articulación de actores y valoración de servicios, y por último, las opciones tecnológicas. Relacionado al marco conceptual de intervención, quiero mencionar que la mayor parte de los modelos de los prestadores de servicio en la zona rural son las organizaciones comunales expresadas en las juntas administradoras de servicios de saneamiento, las famosas JAS. Y por lo tanto, este modelo es una gestión comunitaria. ¿Qué implica eso? Que ellos mismos tienen que organizarse para poder administrar, para poder operar y para poder administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. Y con el tiempo sean sostenibles. Entonces se han hecho diferentes ensayos, intentos, aproximaciones de cómo lograrlo. Y la forma como desde mi institución hemos venido trabajando de ser, pero también estos elementos ya tienen incorporado el Programa Nacional de Saneamiento, quizás dichos de otra manera o trabajados de otra manera, pero ya están dentro de sus planes
y quisiera detenerme acá y explicarles en qué consiste el trabajo. El marco conceptual, como ustedes podrán apreciar, hay tres círculos que lo identifican por un lado a la comunidad, al ambiente y la tecnología y sus intersecciones que se muestra gráficamente. Y lo que eso implica es que en la comunidad hay riesgos del ambiente causados por el mal consumo de agua de mala calidad, por la falta de baño y la mala eliminación de excretas que repercute a la salud, pero no solo a la salud por las enfermedades, sino también directamente a la educación, a la economía y a otros factores más. Entonces, con el proyecto, nosotros intervenimos con la finalidad de controlar estos factores de riesgo. Pero tiene que ser apropiada, tiene que ser en el sentido de que pueda la comunidad asumir y entender y administrar, operar y mantener luego ese sistema de agua potable con todas las facilidades que se va a poder desarrollar durante la intervención. Pero la intersección de la comunidad, el medio ambiente y la tecnología nos lleva a soluciones sostenibles. Pero las soluciones sostenibles implican el desarrollo de varios factores, ¿no? Y voy a explicarles cada uno de ellos. Uno es la planificación integral de agua y saneamiento. Hace mucho tiempo, algunas instituciones, inclusive del Estado, otros de cooperación o privadas, intervenían solo en agua o en saneamiento. Pero al final, la salud, no se cambiaba la situación de la salud. Y por eso actualmente, desde el Estado y nosotros trabajamos de una manera integral de agua y saneamiento, y hacia adelante se debe trabajar de esa manera, al mismo tiempo, ejecutar los proyectos de agua y de saneamiento, y a ello es lo que le estoy llamando de una manera integral. Selección adecuada de tecnología y nivel de servicio, que también lo voy a desarrollar más adelante, pero qué tecnología va a ser adaptada a la población y qué nivel de servicio le vamos a dar, si va a ser un cañito amarrado con un palito, si va a ser un lavadero de uso múltiple en su casa, o piletas, etc. Y la participación de la población fundamental. Y acá nosotros trabajamos con el enfoque de la demanda. La población tiene que solicitar, tiene que sentir esa necesidad primero. Porque a veces el enfoque de la oferta, desde los profesionales, desde el Estado, les llega, como en los años 90, ellos son pobres, ellos necesitan, que hay que hacerles su agua potable, no hay necesidad que participen ellos porque les vamos a financiar todo, y como entregarle una casita, ya le damos solamente su llave para que puedan mantener, administrar y operar. Y eso fracasó. Por eso es importante involucrar a la gente, a las personas, desde el inicio. Deben estar informados, deben tomar las decisiones, conjuntamente tomar las decisiones, y para ello tienen que organizarse, y para que más adelante puedan hacer la gestión comunitaria mediante las organizaciones comunales o las FAS que les he señalado. El enfoque de género también implica que deben participar las mujeres, inclusive hay agencias que no financian si el proyecto no tiene ese concepto de género, donde, en términos más simples, hace que los hombres y mujeres en iguales condiciones deben participar en todos los espacios de la toma de decisiones, como por ejemplo en el consejo directivo de la JAS o en sus asambleas. Pero como en el mundo rural eso no se da, la mayor parte de las decisiones toman los hombres, entonces el proyecto tiene que considerar para capacitarles, darles herramientas a las mujeres y puedan ahí tomar sus propias decisiones y también asumir ese rol. Pero no solo eso, sino el enfoque de interculturalidad, como el doctor que ha expuesto su tema sobre gobernanza del agua ha señalado, también
es importante porque ahí tenemos que ver la cultura de agua, tenemos que ver sus costumbres, sus creencias, y a partir de ello, nuestra intervención, con lo que ellos también saben, conocen, por completar la propuesta. Y el tema ambiental está relacionado pues a los cambios climáticos y cómo también se debe tomar en cuenta para que la solución que se dé en la ejecución del proyecto sirva también para las personas que vienen en el futuro. La operación y mantenimiento debe ser eficiente, para eso hay que capacitar pues, ¿no? a la población. Se forman operadores y operadoras, se capacita a las HAS en uso de todos sus instrumentos, en su organización, para fortalecer su organización, entre otros temas. Y por más que la obra esté bien ejecutada, si la población no tiene la educación sanitaria, no practica la educación sanitaria, igual van a seguir consumiendo el agua, lo van a ir contaminando el agua y también van a tener riesgos de contaminación con el mal uso de sus baños. Para eso se hace un programa de capacitación que implica los temas bastante importantes de los últimos años, por ejemplo, el cuidado del agua y la protección a nivel de casa, de domicilio, y por otro lado, el lavado de manos, donde se considera los momentos críticos, los espacios y los materiales mínimos necesarios, porque en varias investigaciones se ha probado que solo por lavarse la mano en su momento oportuno, de una manera adecuada y con los materiales necesarios mínimos, se ha evitado un porcentaje muy alto de contaminación. Y también otro tema es la gestión integral de los recursos hídricos para poder seguir manteniendo las fuentes de agua, pero en todo este concepto que se han venido manejando, articulado con otras instituciones que directamente se encargan de este tema, el proyecto también debe considerar porque hay una fuente de agua de donde se va a captar y utilizar para los servicios de agua. Y la adaptación del cambio climático, que más adelante explico con un poco de detalle, también va a ser importante a tomar en cuenta, porque eso también le va a dar un factor de sostenibilidad. Y en la política, en la política financiera, disculpen, en la política financiera, generalmente el Estado plantea un porcentaje que va a financiar y hay otra parte que la municipalidad, el gobierno regional y la población va a asumir. Y en caso de nosotros, como SER, generalmente las agencias que nos apoyan con el financiamiento plantean el 80% apoyar y el 20% sale de la municipalidad distrital con la población. Y por último, el apoyo institucional continuo, porque como este modelo de gestión comunitaria es uno de los modelos ya prácticamente está ya en la base, porque el más grande tenemos la gestión de Sedapal, que casi a 12 millones de personas abastece. Después están las EPS, que generalmente están en capitales de regiones o en provincias grandes, y luego vienen las empresas municipales y luego las juntas administradoras de servicios y saneamiento. Entonces, por sus propias características son muy precarias y por ello es importante que tengan un apoyo continuo y para eso ya la ley lo reconoce, que las municipalidades, mediante sus áreas técnicas municipales, deben cumplir la función de acompañar, darle asesoría técnica y seguimiento a las juntas
a las CAS o a las organizaciones comunales, que no son las CAS, sino lo llaman también de diferentes maneras. Y clave para un factor de esa sostenibilidad es el apoyo institucional continuo. Y desde hace algunos años también empieza a jugar un rol importante a tener presencia en las zonas rurales, la SUNAS, y es una entidad supervisora a las empresas prestadoras y también en definir las tarifas, y en el caso de las organizaciones comunales tienen una propuesta, unas fórmulas para poder definir las cuotas familiares. Más o menos así es lo que estaría definiéndose el marco conceptual de intervención para la sostenibilidad de servicios de agua y saneamiento. Siguiente punto, estrategias de intervención. Es la forma como inicia un proyecto con la identificación y formulación. En esta parte podemos definir los perfiles, los diagnósticos y por último los expedientes técnicos, más el proyecto formulado que tiene todos los componentes que se ha mencionado y lo que se va a mencionar más adelante. Esa es la etapa de preinversión, y en la etapa de inversión es la ejecución de los proyectos, que básicamente de 4 resultados que se quiere conseguir, una de ellas es de obras, ejecución de las obras de agua potable, de saneamiento. Otro es capacitación y fortalecimiento de las CAS, educación sanitaria con los niños y niñas en las escuelas, y en cada familia con todos los miembros de la familia. Entonces es un trabajo bastante fuerte de educación sanitaria, y se hacen campañas de este tema, y luego viene el trabajo con mujeres, que es un resultado exclusivamente, y por último la capacitación a las ATM. Y luego de ejecución, todavía de obra, culminado el proyecto, hay una etapa post-inversión, que es el fortalecimiento en todos los temas que se requiere de la ejecución de obra. Puede ser en capacitación a las CAS, o en algunos temas específicos de educación sanitaria, o también en la capacitación de las áreas técnicas municipales. Derecho humano al agua y saneamiento. También el enfoque los proyectos tienen este enfoque de derecho humano al agua, y ahí se define de la siguiente manera: el derecho humano al agua garantiza a todas las personas sin discriminación agua para los usos personales y domésticos en cantidad suficiente, segura, aceptable, asequible, accesible, cultural y económicamente. El Estado es el titular de obligaciones y garantes de derecho humano al agua y saneamiento, y la sociedad civil, las organizaciones comunales, son los titulares de derecho que se encargan de la cogestión y la vigilancia ciudadana. ONU en el 2015 aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el objetivo 6 el de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Cabe señalar que por primera vez, dentro de los objetivos, la ONU plantea como un objetivo específico, porque anteriormente en los objetivos se consideraba como una meta del tema ambiental. En esta ocasión, por la importancia que el tema llama, la ONU ha priorizado como un objetivo especial, el objetivo 6, dentro de todos los demás objetivos que señalan. Por lo tanto, el Estado y los programas que desarrollan agua y saneamiento deben estar orientados a avanzar el logro de este objetivo, expresados en los siguientes indicadores.
Son tres, uno relacionado al agua potable, que señala que es gestionada de una manera segura, y el año 2020 solo el 40.6% de la población cuenta con agua potable gestionada de una manera segura. Esta información es del plan de saneamiento del sector, y el otro indicador también menciona saneamiento gestionada de manera segura, y el tercero, aguas residuales gestionadas de manera segura. Estos todavía deben estar mucho más complejas, la información exacta no lo tengo, pero en cuanto a aguas residuales, también estamos también muy atrasados. Igualdad de género, como ya les venía mencionando, consiste en democratizar la gestión del agua mediante la participación ciudadana, igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la toma de decisiones, que involucran el control, manejo y aprovechamiento del recurso, así como la distribución equitativa y el establecimiento del principio de corresponsabilidad en la sostenibilidad de los servicios que se instalan. Por lo tanto, se trabaja intensamente en la participación de la mujer, que se integren a las CAS y en la toma de decisiones. Pero aparte de eso, se promueve el agrupamiento y empoderamiento de las mujeres para liderar las acciones para el ejercicio del derecho al agua, pero también sobre los derechos colectivos e individuales. Otro punto es el acceso universal de los servicios de agua y saneamiento, que señala que el cierre de brecha del acceso a los servicios de agua y saneamiento. Como se ha visto en el diagnóstico, falta todavía bastante para cerrar la brecha en agua, y mucho más en saneamiento, y mucho más todavía en el reuso de agua, o tratamiento de agua. También hay que darle prioridad a las poblaciones de pobreza y extrema pobreza que carecen los sistemas de agua y la disposición de estretes. Los que no son atendidos por el Estado, principalmente las poblaciones menores de 200 habitantes. Por las inequidades de género existentes, también la demanda de la población, especialmente las mujeres, por ejercer los derechos a disponer los servicios de agua y saneamiento. Interés de la población y dirigentes comunales de participar en todas las etapas del proyecto y en sus diversos componentes. Además de lo señalado, los proyectos deben cumplir con los criterios técnicos de selección de las opciones técnicas. Prestación de servicios. El sector define como ámbito rural a la población comprendida hasta los 2.000 habitantes, y la prestación ejercida de acuerdo a ley por la municipalidad, ya sea distrital o provincial, mediante la unidad de gestión comunal, directamente organizaciones comunales. En total hay 27.000 entidades encargadas de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, de los cuales 92.4% por organizaciones comunales, 2.7% por las municipalidades, 3.2% por prestadores naturales y 1.8% por otras entidades. Información que he extraído del Plan Nacional Saneamiento 2022-2016. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades de la ATM y de funcionarios municipales para la gestión adecuada de los servicios de agua y saneamiento. Este punto fundamental. El 2.7, sostenibilidad ambiental y seguridad de abastecimiento. Acá solamente he señalado para ver la amplitud de temas que se aborda en los proyectos de agua potable y saneamiento rural. Uno es que hay que lograr el impacto positivo en la salud, en la educación y la economía. Inclusive en la salud ya hay estudios conocidos que
en lugares donde cuentan con agua potable, disminuye o los riesgos de la anemia son bastante considerables. La gestión del recurso hídrico, ya les señalé, importante porque hay que trabajar en la cabecera de cuenca con diferentes formas de siembra y cosecha de agua, para poder mantener y aumentar inclusive el recurso hídrico para las nuevas generaciones. Porque todavía mucho más complejo es en los sistemas de agua potable rural, porque las fuentes son muy pequeñas. Generalmente son menores de 1 litro, y en algunos casos debe llegar a 5 litros, ¿no? Porque para poblaciones pequeñas, de acuerdo a los criterios técnicos de diseño, se llega a esos caudales, ¿no? Entonces, es mucho más crítico todavía la vulnerabilidad que pueden disminuir o desaparecer de estas fuentes de agua, por lo tanto, hay que darle una atención muy especial. Y con relación a la gestión integral del cambio climático y gestión de riesgos, ya hay una ley que define la adaptación del cambio climático y mitigación, y como ha dicho el doctor Juan Enrique Rubiños, hay leyes y lo que falta es aplicarles adecuadamente como ha sido presentado, tanto sus objetivos, sus metas, sus estrategias, entonces. Y otro punto que señala es el reaprovechamiento de recursos, como por ejemplo el reuso de aguas residuales, que se ha trabajado poquito, a diferencia de otros países y de Europa. Digamos, hay que trabajar con mucha fuerza en el reuso de aguas residuales, porque se puede dar múltiples usos, principalmente en la costa. Y también, últimamente, se están trabajando con la generación de energías donde las fuentes de agua están más abajo de la población, entonces con placas solares, generadas por placas solares, las energías se puede bombear las aguas para que pueda ser utilizada en la población. Y también otros temas asociados al enfoque de la economía circular. Articulación de actores y valoración de servicios. Quisiera mencionar que en comparación a otras décadas, se va ordenando mucho mejor, porque anteriormente todos los sectores hacían agua potable y saneamiento. Y luego se fue cerrando en 3 o 4 instituciones. Y fueron perdiendo fuerzas, como por ejemplo el Ministerio de Salud en los años 80, en una parte de los 90, luego Concodes por los años 90, pero a partir de inicios del 2000, del año 2000, del 2002 específicamente, se crea el PRONASAR, que era el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y por lo tanto ya teníamos un ente rector que oriente y además ejecute masivamente los proyectos de agua y saneamiento rural. Y eso empezó el año 2002 recién. Primero PRONASAR, y luego con los ajustes que implicaba un programa nuevo y su intervención, ya en 2012 se crea el PNSR, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que hasta la actualidad está vigente y se van consolidando como una institución. Sin embargo, todavía necesita mucha articulación intersectorial e interinstitucional entre los diferentes actores del ministerio, del PNSR, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, de organizaciones comunales, con los diferentes sectores, como por ejemplo el Ministerio de Salud, mediante UNICEF, o las UNAS, por roles y funciones definidas, ¿no? Porque como que
el PNSR tiene todavía programas centralistas que frente a la presión lo que ha hecho es descentralizar, pero no le ha transferido al gobierno regional, que debe ser la entidad pues, que aborde la ejecución de obras en su plenitud, de proyectos en su plenitud en cada una de las regiones. Eso no quiere decir que fondos de en diferentes momentos ha transferido a los gobiernos regionales para poder implementar algunos proyectos, principalmente programa de floración en varias regiones que se ha venido implementando en estos últimos años a través de los gobiernos regionales, articulados gobiernos locales y con las organizaciones comunales. Pero todavía queda ahí definir roles y funciones y un poco descentralizar al sector. Y eso implica pues, promover la responsabilidad por parte del Estado en sus distintos niveles e instancias para garantizar que la población acceda a agua, así como la implementación de acciones de acuerdo a las competencias relacionadas con la adaptación, cambio climático y con enfoque técnico. La SUNAS, el Ministerio de Salud, el SUNAS, como ya les he mencionado, es la entidad que supervisa, pero al mismo tiempo también define las cuotas. Y en el caso del Ministerio de Salud, mediante las villas o puestas de salud, son las que se encargan del control y vigilancia del agua. Las valoraciones de los servicios, importante para su sostenibilidad, tiene que haber una confianza de los usuarios, como mencionaban en una pregunta, creo, que no había cultura del agua, y en ese sentido se tiene que generar mucha confianza. ¿Y cómo lograrlo? Haciendo participar en todas las decisiones en forma transparente durante la ejecución del proyecto hasta transferirlo. Atender a la demanda, porque así la gente va a creer que es parte del proyecto, va a ser parte de ellos, van a ver su pertinencia, y por lo tanto, con este modelo de que también una parte financian con manos de obra, de diferentes formas, también valoran mucho y luego van a cuidar y administrar, operar y mantener el sistema de agua y saneamiento. Pero también la confianza de los usuarios, la valoración tiene que estar dado por un servicio de buena calidad. Porque si se deja si da malas obras, si luego la gestión es pésima, la gente no va a pagar sus cuotas. Y como una fecha me habían mencionado, por un buen servicio, la gente pobre paga su cuota. Y a eso es lo que se tiene que apuntar. Y un último punto, no sé cuánto tiempo todavía me queda, ingeniero, para poder ordenarme en este punto, que es ya más ligado a la parte de ingeniería, que son las opciones tecnológicas. Ahí he visto 4 puntos, lo voy a pasar bastante rápido, solamente para tener como una idea. Una es de las fuentes de agua más comunes, las infraestructuras y componentes en agua, sistema de eliminación de excretas y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Las fuentes de agua más comunes son, por ejemplo, las superficiales, lagunas, lagos, ríos, canales y quebradas, porque dependiendo del tipo de fuente y por su ubicación, vamos a ir definiendo también qué tipo de sistemas vamos a tener. Otro tipo de fuente es el agua subterránea, manantial, especies ladera, de fondo, bofedales, pozos, galerías filtrantes. También la fuente fluvial, lluvia, neblina. Y los criterios a considerar es la ubicación de la fuente, el nivel freático, calidad del agua, frecuencia e intensidad de las lluvias, disponibilidad de agua, y la zona de vivienda, si es inundable o no es inundable. La infraestructura y componentes para el proceso del agua potable. Tenemos
el sistema por gravedad, sin tratamiento, con tratamiento. Sin tratamiento es cuando la fuente de agua es agua subterránea, eh, que está, y además está ubicada en la parte alta de la población. Y con tratamiento es cuando el agua puede ser de lagunas, ríos, quebradas, y requiere de un tratamiento especial. También tenemos sistemas por bombeo, que pueden ser sin tratamiento o con tratamiento. Con los mismos criterios, sin tratamiento, si la fuente de agua son aguas subterráneas, y con tratamiento, cuando las fuentes de agua discurren libremente, pero ubicadas en las partes bajas de la población. Y requiere, por lo tanto, un sistema de bombeo para luego distribuir hacia las casas. Y el último son los sistemas fluviales, algo nuevo, pero ya se está utilizando en el país. Los sistemas por gravedad sin tratamiento, como se puede observar en el esquema, tiene su captación en este caso, un manantial, luego su línea de conducción, un reservorio, las redes, y actualmente en cada vivienda se deja no solo conexión domiciliaria, sino interdomiciliaria en las propuestas actuales que se están manejando. Así, breve nomás voy a comentarles el otro sistema por gravedad con tratamiento, que como se puede ver en el esquema, se capta de una quebrada, de un riachuelo, donde tiene que tener un desagregador, sus filtros lentos, y solo esto hace que sea mucho más complejo, porque en poco tiempo puede colmatar y hacer la limpieza, lavar la arena, es mucho más complejo, también mucho más caro la construcción, y entre el sistema mencionado por gravedad sin tratamiento, es la más económica, y nosotros hemos instalado la mayor parte sistemas de agua potable por gravedad sin tratamiento. Inclusive mi libro se trata de ese tema, que es el más económico, de fácil construcción, de fácil operación y de fácil administración. A veces la fuente de agua no está cerca, sin embargo, trayendo de un poco lejos, inclusive a lo largo del tiempo, hace que se pueda cumplir con que la población pueda adaptar a poder gestionar, administrar y operar fácilmente. Entonces, dicho de otra manera, de todas las opciones tecnológicas que he señalado y voy presentando por partes, lo que nosotros optamos es por sistemas de agua potable por gravedad sin tratamiento. Y las condiciones que estén ubicadas en la parte alta, que sea un manantial y el agua de buena calidad. Además, ya se requiere un tratamiento especial y eso complica todo. Y ahora, en el sistema por bombeo sin tratamiento, todavía es mucho más complejo, ¿no? Porque tienen que utilizar una motobomba, ya sea que sea sin tratamiento o con tratamiento, pero y eso hace que sea mucho más complejo, y además, con relación a los sistemas de bombeo con tratamiento, tiene que tener todavía igual que en la primera, todos sus componentes de tratamiento, ¿no? De desalinador, de los filtros, y, y, y eso se hace más caro y casi un poco difícil. Pero hay lugares o centros poblados que no tienen ninguna fuente de agua. Entonces, sí o sí, hay que ejecutar uno de estos sistemas que se está señalando. Pero como alternativa, ya la primera es lo que estaría en mejores condiciones.
Sistemas fluviales. Este sistema ha masificado el Programa Nacional de Saneamiento con un proyecto especial que tienen en la selva. Todavía falta conocer sus virtudes y de qué manera se puede hacer sostenible estas iniciativas que ya vienen trabajando, que lo sistematicen y se valide la propuesta, ¿no? Pero donde no hay ninguna fuente de agua, y lo que más abunda es agua de lluvia, por lo tanto han optado por construir de esta manera un sistema de agua potable, pero en este caso son ya familiares, y creo en algunos casos donde las casas están cerca también lo hacen para un grupo pequeño. Está en proceso de validación y éxito. También quisiera mencionar la apertura que ha tenido el Programa Nacional de Saneamiento en los últimos años de poder abrirse a nuevas tecnologías, porque por muchos años se cerraban, pero y hay diferentes opciones tecnológicas, inclusive acá no los he señalado, pero consideran también aguas domésticas, por ejemplo, los filtros de agua para cada vivienda, después mediante radiación solar también logran mejorar la calidad de agua, pero a nivel ya de vivienda. Inclusive esas tecnologías están consideradas, ¿no? De sus propuestas, y en ese sentido es muy importante que se hayan abierto a nuevas tecnologías. Y esto se evidencia todavía en saneamiento, como vamos a ver más adelante. Acá solamente señalo algunos criterios elementales, como lo ha mencionado el ingeniero Godofredo. Este es un panorama, una mirada panorámica rápido. He querido mostrar en la parte integral con temas distintos que se aborda actualmente el agua y saneamiento, que no solo es diseño y elaboración de expedientes. Y en ese sentido, el sector cuenta con una norma técnica de diseño para las opciones tecnológicas de sistema de saneamiento para el ámbito rural, donde considera pues los parámetros, también ha estandarizado los diseños hidráulicos y los diseños estructurales. Cuenta con bastante información, a diferencia de los tiempos que yo inicié, no se contaba con mucha información, por eso lo poco que pude avanzar, sistematizar y ordenar, lo publiqué mediante mi libro de agua potable y saneamiento, de agua potable para poblaciones rurales, ¿sí? Y acá solamente voy a señalar algunas, pero no solo es esta, sino hay muchas. Nuestros criterios, ¿no? Por ejemplo, con relación al periodo de diseño, son 20 años, en equipos de bombeo 10, la población proyectada para 20 años, y la dotación es lo que se menciona en el cuadro para la costa, sierra y selva. Si es sin arrastre hidráulico, 60 litros para la costa, para la sierra 50 y para la selva 70. Y si es con arrastre hidráulico, 90 para la costa, para la sierra 80 y para la selva 100. ¿Por qué arrastre hidráulico y sin arrastre hidráulico? Ese es cuando se usa el saneamiento. Algunos, las composteras son secas, no necesitan agua, y hay que utilizar estas dotaciones. En el caso que el uso de biodigestores necesita su arrastre hidráulico y entonces un poquito más de caudal, y por eso esa diferencia. Estas son fotografías de las captaciones de ladera, de un manantial de ladera, que muchas veces no solo se ubica el agua en un solo punto, sino en varios, como se ve en la figura, y luego hay que llevarlo a un colector, y desde el colector
trasladarlos a la población mediante las tuberías de la línea de conducción. Este ya son las captaciones vistos de forma interna y el funcionamiento. Esos que están saliendo como por 3 orificios, salen desde la misma fuente de agua a la captación, y de la captación ya se trasladan al reservorio. Esa es la línea de conducción donde la gente está trabajando, diferentes escenarios. Uno es en la selva, otro es en una zona más árida. También se muestra esquema de estación de bombeo, que es más complejo, ¿no? Cuando se les malogra, no saben dónde hacer arreglar, todo, pero sin embargo son necesarios. La línea de impulsión también distinta de la línea de aducción, que cuando es por gravedad. Los reservorios que pueden ser circulares y rectangulares, últimamente, por recomendación del Banco Mundial y de otras entidades. En sí, ya desde el año 2000 se utilizan los reservorios circulares porque son más higiénicos y tienen menos riesgo de contaminación. El sistema de desinfección, por los años 2000, sufrió un colapso del sistema de desinfección para zonas rurales, porque teníamos uno que se llamaba floración por difusión, que era un tamborcito hecho de varios agujeros donde se rellenaba el cloro y a 33%, y ese cloro lo desapareció en el narcotráfico y por lo tanto dejaron de fabricar, y no había forma como clorar en los sistemas de agua potable. O sea, ha tomado un tiempito para que ya actualmente diferentes entidades, empresas, ya nos pueden facilitar la cloración por goteo. En la línea de conducción, ¿no? Que tienen que tener también sus válvulas de purga, de aire, tener la carga dinámica, la presión positiva, para que pueda fluir adecuadamente el agua. Es una esquemita que se tiene ahí, que finalmente llegue el agua a nivel interdomiciliario mediante un lavadero de uso múltiple. Eso es relacionado al tema de agua. En sistemas de eliminación de suetas, tenemos las mamposteras, tanque séptico mejorado, opción especial para zona inundable y hoyo seco ventilado. Esta es una fotito de la compostera, que en sí son 2 cajas gemelas. En uno de ellos van usando hasta que se llene, y luego lo tapan y usan la otra cajita, y en ese intervalo, casi de 2 años, se seca y luego se puede utilizar para darles usos como abono, y así cíclicamente se va usando. Se puede señalar esta tecnología que no usa agua. Es parecido a la letrina, pero por las propias características que tiene de ventilación, de la forma que se ha construido, más cerrado. La ventaja que tiene es que no tiene olor. Y por lo tanto, a diferencia de la letrina, que por el mal olor la gente ya no lo vuelve a usar. Pero también este tipo de baño, de compostera, está dentro de una mirada estratégica de adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque no usa agua. Y por lo tanto, se cuida el agua, y además las heces convertidas en abonos también da una contribución a la familia, ¿no? Que pueden utilizarlo como abono. Sin embargo, requiere pues, un trabajo bastante arduo, capacitación de la población para poder tenerlo como una opción sostenible, ¿sí? Y el Estado masivamente empezó a construir, nosotros también. Esta es una foto de lo que hemos hecho en la zona de Ayacucho, por ejemplo. Y en esquemas
ya se ve ahí los diferentes tipos de composteras, ¿no? Y no sé si es acá o en otro, ya, también la última, en la selva, esto se hace en forma elevada, porque la napa freática eh, está en la superficie, o cuando llueve generalmente son inundables. Entonces también se puede construir en forma elevada, ¿no? Con algunas columnas, por ejemplo. Este es el tanque séptico mejorado. En sí es un baño común, como en la ciudad, tiene todos sus componentes, la ducha, los lavatorios, más el water, y con su tanque de agua, y funciona como en la ciudad, pero con la diferencia de que va a un tanque séptico mejorado, que tiene alta eficiencia, que le permite tratar el agua y en mejores condiciones, sale del tanque prefabricado, y eso se puede reusar o también infiltrarlos. Las dos opciones está recomendado por el sector. Ese es un poco el esquema que lo señalado, y el biodigestor es el que cumple con el trabajo de mejorar la calidad del agua, y se puede reusar también para algunas plantas de tallo alto, como se llama, ¿no? Ese es el esquema del perfil, que son los famosos biodigestores. Quizás acá me permiten hacer una propaganda de mi institución SER, junto con Rotoplas y el Fondo de las Américas. Fuimos los pioneros de poder validar esta alternativa el año 2000. Producto de este trabajo es lo que ganamos el premio de creatividad empresarial, y el año 2012 ya el sector incorpora como parte de las opciones tecnológicas y ya lo considera dentro de sus criterios de diseño y opciones tecnológicas. En zonas inundables también se puede construir de la misma manera, con, con tanto la caseta como el biodigestor elevado. Y eso, o sea, hicimos un proyecto piloto en Belén y Quito, ¿no? Inclusive eran en este caso flotantes. Igual como las casas, cuando llueve y aumenta el volumen, sube, y junto con las casas también el baño subía, y cuando el agua bajaba, también se bajaba. Con ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque la gente hacía utilizaba como baño en sus mismas casas flotadoras, o sea, directamente iba al río y se contaminaba el río, y en este caso ya pues se mejoraba la calidad del agua, y ya en otras condiciones llegaba el río. El hoyo seco ventilado, estas son las letrinas famosas, conocidas, las más antiguas. Ha habido varios estudios de diferentes entidades que ya han dicho que no sirve, porque ya la gente no lo usa, por el mal olor que da, o por lo que han mencionado también, como que no es aceptado, y esta opción en sí ya no debe existir, pero el sector todavía, nuevos últimos normas de diseño, lo considera, y por eso también acá aparece. Los sistemas de tratamiento es relacionado básicamente a los sistemas con arrastre que he mencionado, que puede ser en las zonas de infiltración, con pozos de absorción o zanjas de percolación. Y también en algunos lugares se recomienda el tratamiento complementario de aguas pretratadas, o llamado humedales. Este es más o menos el perfil del pozo de absorción, para lo cual tienen que hacer pruebas de infiltración y cumplir con las mínimas condiciones. Y simplemente es
es un pozo con rellenos y ahí va el agua y se pierde, pues, ¿no? Y las zanjas de percolación, en vez de que sea un hoyo, cumple la misma función porque a lo largo va a ir distribuyendo el agua y estos son los que pueden servir para los cultivos en la parte de arriba. Y a todo esto, pues, si uno quiere mejorar la calidad de agua, se puede complementar con, con plantas que, que pueden crecer en un depósito y eso ya sale de buena calidad y sus usos también pueden ser ya mucho más amplios que la opción anterior que se les ha mencionado. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muy amable. En realidad observo que se ha tratado de comprimir toda la información. En realidad, los que hemos desarrollado trabajo en el Ministerio de Vivienda, en el programa de saneamiento rural, desde el 2010, que empezó, incluso antes, pero en el 2010 empezó la parte técnica de elaboración de las normas para utilizando lo que se llama las tecnologías apropiadas, porque todo lo que hemos visto acá es el producto de casi 15 años de trabajo en el Perú, vinculándolo, como han visto, con las realidades de la selva, de zonas inundables, de zonas que tienen el nivel freático alto, etcétera, y pensando cómo plantear soluciones. Entonces, los ingenieros agrícolas en este campo, y también otros profesionales, pero principalmente agrícolas, al estar vinculados con la solución de la problemática en el sector rural, entonces, y el recurso hídrico, efectivamente, como señala, bueno, no está su nombre, Lenovo, el señor Lenovo. Por eso recomendamos siempre que se coloquen sus nombres. Dice, efectivamente, realidades de los niveles freáticos. Allí somos los agrícolas. Sí, pues, es decir, la vinculación del trabajo que tiene que ver con el recurso hídrico y la solución a los problemas. Ángel Esparra, muy bien. Saludos, colega Ángel Esparra. Entonces, yo he visto que está bastante comprimido, pero es prácticamente una visión panorámica de todos los aspectos básicos que se requieren en proyectos que se ha avanzado hasta el momento. Evidentemente eso no está acabado, no está cerrado. Hay muchos aspectos y aristas que aún se están desarrollando, como también hemos visto en la conferencia de ayer, relacionada con la gira. En este caso son los aspectos específicamente de los proyectos de agua y saneamiento. Entonces, faltan las correlaciones, como se ha mencionado, el tema de la gestión, el tema cultural. En muchas comunidades, ¿no es cierto?, no se acepta algunos tipos de estos porque no se prepara culturalmente a la población. Bueno, hay una serie de cosas. Entonces, agradecemos a nuestro colega Roger Agüero. Oscar GM, espero que no sea General Motors. Oscar GM, adelante, colega. Ya, Aló, hola, ¿escucha? Sí, adelante. Perfecto, perfecto. Buena voz. Ingeniero, escúcheme, buenas noches con todos. Para felicitar ¿cómo se llama? La conferencia, la charla, todo está claro, conforme, y eso fortalece a los profesionales que están vinculados con el tema del agua. Agua potable, agua para consumo, agua para riego y otros tipos de agua, ¿no? Ingeniero, usted dijo una cosa muy cierta, y que desde hace más de 15 años que ya se han elaborado las normas, las normativas y ya las opciones tecnológicas, y que eso se viene trabajando
Ministerio perdón, ¿cómo se llama? De la Dirección de Vivienda a través del PNCR, del gobierno regional. Pero aquí hay una realidad bien que quizás de repente ustedes lo desconocen, ¿no? Pero ya el ingeniero, el ponente, ya dijo algo que falta, y tú también lo acabas de mencionar, ingeniero, creo esto, falta el componente de sostenibilidad, falta el componente de capacitación. No sé, el Colegio de Ingenieros debería motivar o promover la importancia, la importancia que tiene los sistemas de agua potable en el ámbito rural. Las municipalidades, a través de sus ATM, de las áreas técnicas, poco, casi nada hacen por darle mantenimiento y capacitar a los responsables del manejo de su sistema de agua potable. Las municipalidades son los responsables de capacitar a los directivos de todos los centros poblados para poder administrar, operar y darle sostenibilidad a los componentes de su sistema de agua potable, así como también de su sistema de eliminación discreta, ya sea a través de las UBS o a través ¿cómo se llama?, de otra opción para poder eliminar las discretas, ¿cómo se llama?, alcantarillados, tienen algunos. Entonces, yo te digo esto, ingeniero, mira, hace 15 años, pero poco, casi nada también se ha hecho a través de vivienda. ¿Por qué? Porque vivienda también desconocen el manejo de estas opciones tecnológicas y muy poco llegan también hacia los centros poblados. Poco, casi nada han hecho el gobierno regional esos 15 años para mejorar ahora, ¿y quién dice eso? ¿Cuál es el efecto? El efecto lo dice DESA. Los índices de salud siguen siendo los mismos, no bajan. La anemia, desnutrición, parásitos, en el ámbito rural siguen siendo los mismos. Son altos. Y por otro lado, también tienen ¿cómo se llama? Hacen un monitoreo y seguimiento del agua. El agua no es de calidad, no es agua clorada, es agua entubada. No es clorada porque a pesar de que tienen sistemas de cloración, pero tampoco manejan los sistemas de cloración, están obsoletos. Muchos proyectos se han instalado en toda la región de Lambayeque, pero los sistemas de cloración lo instalaron, lo dejaron, no los capacitaron y eso ya tienen más de 5, 6, 7 años sin usar. Y la gente sigue tomando agua entubada. Y como el gobierno local no llega tampoco a ellos a capacitarlos, a enseñarles, igual, por eso es que el agua que se consume en la zona rural es agua entubada en general, no es agua pura, no es agua segura, no es agua potable. Entonces, mi inquietud en esto, de que todo lo que se ha dicho es bonito, tenemos bastante material bibliográfico, hay algunas experiencias muy buenas también de algunos distritos que son pocos, pero falta el tema de sostenibilidad. Y por el tema del cierre de brechas, también hay una deficiencia, pero bien notable por parte de los proyectos que se implementan. Hay varios proyectos mal instalados, mal hechos, mal ejecutados. Eso ya es por la ejecución misma de los proyectos. Un caso, por ejemplo, en un centro poblado de Pitipo, no recuerdo, hay un proyecto que se ha instalado por un monto de 35 millones que abarca como 5, creo, centros poblados, pero que no funciona o sea, ya hay 4 pozas de oxidación, 4 lagunas, ¿ya? Y toda la tubería que va hacia el cuerpo receptor, que es el río La Leche, creo que se llama, no ha llegado a las tuberías, faltan 800 metros de tubería para llegar al cuerpo receptor. Y el proyecto entró en problemas, ya es del distrito de Pitipo, sí, entró en problemas y nunca se ejecutó, nadie dijo nada, todo y está ahí. Vayan a ver cómo está el agua, llega hasta donde terminan las tuberías y se pierde en los campos ahí de cultivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los alcaldes nada hacen. Por eso el Colegio de Ingenieros debería poner ¿cómo se llama? Atención a ese tipo de proyectos. Otro caso también donde falta
¿cómo se llama? Falta la infraestructura de captación del agua. Es en un distrito Buchumí Viejo, creo que se llama así. Buchumí Viejo, un centro poblado. Ahí están captando. El proyecto se hizo, perdón, el proyecto se hizo, creo que consideró la infraestructura de la captación del agua, pero no se hizo. ¿Y qué hicieron? Han hecho solamente el tubo de captación, lo han metido, han hecho un hueco en la orilla del río, ahí lo han puesto y de ahí captan el agua con un sistema así, rudimentario, y ese agua va directo ¿cómo se llama? Va directo al reservorio, pero lleva bastante barro, lleva. No es que está mal hecho, va directo, y ahí ese reservorio para atorado, nunca ha funcionado. Y cada vez que van, lo limpian, sacan toneladas de barro ahí, y esa agua la toman la gente así. Entonces, esas son son dos casos bien claros donde falta ahí el componente de sostenibilidad de género. Yo les solicitaría de que pongan atención a ese tema y lo hagan a través de vivienda y lleguen a las municipalidades y en la municipalidad, el alcalde, a través de su ATM para poder llegar a todos esos centros poblados y mejorar los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado o eliminación discreta de género. Eso es mi inquietud. Gracias. Bueno, ¿puedo quizás reaccionar, ingeniero Sí, por Godofredo? supuesto. Sí, lo que menciona es cierto, pues no, si hace un mapeo a nivel nacional, también vamos a encontrar en diferentes lugares los problemas que ha señalado. Y como yo les decía, el modelo de sostenibilidad implica pues, muchos factores, ¿no? Es decir, y eso, de lo que he señalado, tiene que transformarse en capacitar a la población, capacitar a las JAS, darles educación sanitaria, para que también valoren, por un lado, el cuidado y administren, operen y mantengan el sistema de agua potable. Eso tienen que trabajarlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un equipo permanente en la zona. Hay de las ciencias sociales, experto en municipal y el ingeniero, mínimo 3 personas. Si viven en la zona, entonces ahí, por un lado, conocen sus problemas, entran en confianza y a partir de ello se puede trabajar todos estos componentes que estamos señalando. Pero también había mencionado que el apoyo continuo externo que se da para la sostenibilidad, que se da a través de la municipalidad, el área técnica municipal, es clave para su sostenibilidad. Pero tiene que haber una decisión del Estado de darles un presupuesto como corresponde a cada municipalidad para que funcionen como está dentro de la ley, la administración del área técnica municipal. Generalmente, como ya lo ha mencionado el doctor Juan Enrique Rubiño, hay mucha rotación en el personal del ATM. Pues habiendo una rotación es un poco consolidar la propuesta. Eso por un lado. Por otro lado, son pocas personas. A veces hay una sola persona y un distrito tiene 70 HAS. Pues no va a poder abastecerse a las 70 HAS. Pues tiene que haber un equipo. Y todo eso se va a lograr con un buen presupuesto designado para que realmente las ATM puedan cumplir con un rol importante. Yo sí reconozco, como lo ha mencionado el ingeniero Godofredo, que ha habido esta apertura de
a partir también de su propia experiencia y de lo que de AFER hemos venido aportando, de abrirse a nuevas opciones tecnológicas. Ahora hay diferentes opciones para los diferentes casos, tanto para agua como para saneamiento. Y por ejemplo, en otro momento el sistema con captación de agua de lluvia no hubiera sido posible. No hubiera habido alternativa, otra alternativa para la zona de selva, en situaciones que no cuentan con fuentes de agua, ¿no? O el hecho de esta tecnología de arrastre hidráulico también ha dado un vuelco bastante grande. Por ahí la población no se confía mucho porque es más fácil, pues más rápido que se adapten. Y en el otro de compostera sí hay que hacer un trabajo bastante intenso, pero también es una buena opción. Y también quizás decirlo que hay un gran avance en el sector, ¿no? Frente a nada que había, porque yo ya tengo 35 años trabajando en el tema de agua y saneamiento, y desde parte de los 80, parte de los 90, el año 2000, de 2000 a la fecha, pues ha sido un proceso, pero antes no había ninguna entidad que se encargue de las zonas rurales. Ahora ya hay un ente rector y además han tenido presupuesto, tienen un presupuesto bastante considerable y creo cuando yo empecé a trabajar el tema de agua, la cobertura era 30%. Ahora ya estamos hablando de 76%. Pero sin embargo, como lo ha señalado el colega Oscar, la calidad todavía nos pone en tela de juicio. Y frente a eso, el gobierno masivamente ha desembolsado fondos a diferentes regiones para que los gobiernos regionales puedan tratar todo el tema de exploración y con eso mejorar la calidad de agua. Y hay ese tipo de iniciativas, pero yo, por ejemplo, lo que he visto más bien por el lado técnico, la mayor parte de sus estructuras están sobredimensionadas. Y la forma como abordan también muy compleja. Necesitan, creo, como 10, 15 personas para hacer proyectos pequeños, ¿no? Entonces, frente a lo que nosotros hacemos, y ejecuta el Estado, hay una diferencia de 10, de 20 de presupuesto, por señalarlo, ¿no? Pues ahí creo que requiere revisar un poco mejor y igual también tienen que hacer sus ajustes necesarios y a mi parecer creo que lo están haciendo porque han tenido una evaluación de sus proyectos anteriores y ahora tienen un plan con los ajustes que se requieren y como dice Oscar, también ellos le han dado prioridad a la calidad del servicio. Sin calidad de servicio no hay sostenibilidad. Y vamos a ver nomás los resultados que llega, porque cada algunos años, ¿no? Pero no hay mucho. Lo que pasa es que en el tema de agua y saneamiento se ha descuidado bastante el país. Entonces, no había, yo cuando empecé no había nada de información de técnicos, tipo rompecabezas, fui construyendo mi propuesta, y luego ahora sí ya hay estas opciones tecnológicas, como la señalaba el ingeniero Godofredo, y también participé en la revisión de esas opciones tecnológicas que trabajó el sector para su validación y luego también me invitaron para sistematizar lo que varios consultores expertos habían revisado y cada uno entregó pues su paquete de observaciones y a mí me tocó, además de haberlo hecho también yo en esa parte de haber participado, también en consolidar la propuesta y luego ya inclusive recomendé que no se publique por varias cosas que y finalmente no lo publicaron. Y luego ese material les sirvió como base y eso es lo que menciona el ingeniero Godofredo, que finalmente salió ya las normas técnicas de ingenio, ¿no?
Bien, el tema de agua y saneamiento es bastante, en el sector rural, es bastante complicado, dado que el sector urbano es fácil y se ha atendido en más del 90%, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda. Entonces, el sector rural es una tarea pendiente y es un área de trabajo para nosotros. José Farfán, de aquí le damos pase al colega Francisco Soto. José Farfán nos dice, existe toda una política pública de agua y saneamiento a nivel nacional. Eso es cierto. Planes de saneamiento, de cloración, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, lo que queda es mejorar los mecanismos de aplicación, más fortalecimiento de las áreas técnicas municipales, ATM, más apoyo a los gobiernos distritales enfocado al cierre de brechas. Yo quiero saludar, aprovechar y saludar aquí la presencia de una personalidad, diría un colega también, que es miembro del Consejo Departamental, el ingeniero Rogerio Custodio Cachay. Bienvenido a nuestra aula virtual. Y también, ¿por qué lo menciono? Porque es uno de los flamantes regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Recordemos que Chiclayo tiene 20 distritos, entonces ahí hay una tarea. Nuestras conferencias solamente no son expositivas, sino se está dando a conocer tecnología, diseños, experiencias, etcétera, pero también entonces tenemos 20 distritos. Significa que hay como provincia asumir la tarea de reconstituir, porque desde el año 2010 hasta el año más o menos 2015 se trabajó en Lambayeque con cooperación suiza, un trabajo en los 38 distritos. Una vez que se fue la cooperación suiza, se fue perdiendo todo ese trabajo que se hizo. Y efectivamente, ya identifiqué, saludo al ingeniero Oscar Gallardo Miñope, que es el que participó anteriormente, que es un conocedor de esta problemática y también es un ingeniero que viene de esa experiencia. Entonces, hay una ardua tarea también desde la Municipalidad Provincial con sus 20 distritos para abordar el tema de agua y saneamiento rural. El tema es amplio, esta es la primera vez, pero más bien comprometemos al colega Roger Agüero con la finalidad de poder en el futuro desarrollar más ampliamente este tema. Invito al colega presidente del capítulo para que proceda al cierre de la conferencia y la entrega del certificado. Bueno, creo que pidió un descanso el colega. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado a el ingeniero Roger Emerson Agüero Pitman por haber participado como ponente en la conferencia Aspectos Básicos de los Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agrícola dentro del contexto de la celebración por los 52 aniversario de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y el 35 aniversario de nuestro capítulo de Ingeniería Agrícola realizado el 30 de noviembre. Firma nuestro presidente capítulo, ingeniero SIP José del Carmen Pantapaz, y nuestro decano departamental, ingeniero SIP Carlos Manuel Burgos Bustamante. Ingeniero Agüero, mil gracias. Sabemos que la labor en el área de saneamiento aún hay mucho que hacer. Por favor, sus palabras finales para el cierre de la conferencia. Bueno, agradecerles pues, por la invitación y como usted mismo lo ha señalado, ingeniero Lojero, hay mucho por hacer en nuestro sector, principalmente para la población rural y dentro de ello para poblaciones menores de 200 personas hacia abajo. Y este grupito pequeño
llega casi llega casi a 70.000 poblados, a diferencia de los centros poblados que son mayores de 200, que llega a 10.000 aproximadamente. Entonces son grupos pequeños, pero con muchas necesidades como prioridad a atender. Lo otro también, para finalizar, quisiera decir que los ingenieros agrícolas, como usted lo ha mencionado, el ingeniero Francisco Soto, que es de la universidad, Pedro Ruiz Gallo, también experto en agua y saneamiento, y sus aportes han sido importantes en el sector, conduciendo programas a nivel regional, nacional, y en ese sentido creo que somos bastantes agrícolas que que nos hemos comprometido en poder darle solución a las poblaciones pobres y más pobres de nuestro país, en darles agua de calidad y saneamiento en sus domicilios, que como el derecho humano al agua le corresponde pues al Estado cubrir al 100% de cobertura, y que ni un peruano más no debe seguir viviendo sin tener agua potable ni saneamiento. Y también, para ya finalizar, me comprometo también a cualquier otra invitación que podemos ir abordando, como lo han señalado, de forma específica, y en ese sentido eh, yo estoy así abierto para cualquier convocatoria que me puedan hacer, y que sigan celebrando los aniversarios, tanto el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lambayeque, y también de la universidad, la semana y el aniversario de Ingeniería Agrícola. Muchas gracias. Bien, muy amable, ingeniero. Renovadas gracias por la participación. Nos indican que por favor envíen las ponencias por correo electrónico. Sí, por eso es que en cada conferencia colocamos el enlace para que puedan colocar sus correos de cada conferencia y podamos así luego enviarles la presentación correspondiente. Por el día de hoy, miércoles 30 de noviembre, les agradecemos a todos su asistencia. Damos por concluida la conferencia y los esperamos más. Y el día viernes cerramos esta semana de fortalecimiento de capacidades a la comunidad agrícola y profesional de Lambayeque y del Perú. Muy agradecido, la conferencia se da por concluida.